¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Quiero, por medio de este video, compartir los principios y pensamientos espirituales que desarrollamos en nuestra Santa Cena online, Santa Cena de Semana Santa, que pudimos disfrutar de una manera muy sencilla, muy simple, pero no por eso menos profunda. Realmente fue un momento muy agradable, un momento muy emotivo donde pudimos sentir la presencia del Señor también en medio nuestro y agradecidos también por cada uno de los que pudo e hizo el intento y el esfuerzo de compartir este momento. Realmente va a ser un momento que cuando miremos hacia atrás, habiendo pasado ya el tiempo, vamos a recordarlo con mucha alegría en nuestro corazón. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, si la tenés ahí a mano, en el libro de Mateo capítulo 26, desde el versículo 26 al 29 vamos a leer y de ahí vamos a extraer algunos principios y pensamientos para entender un poco lo que estaba ocurriendo en la vida de nuestro Señor Jesús en este preciso instante previo a ir a la cruz. Dice así, Mateo 26, desde el versículo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Una de las cosas que compartíamos con los hermanos es que la cena del Señor es un momento para la intimidad. La cena del Señor es un momento que Jesús eligió, esta cena puntualmente, previo a la cruz, para compartir con los 12. Las multitudes ya habían quedado a un costado, habían quedado por allí, pero Jesús envía a 2 de sus discípulos a la casa de un hombre y le dice que le digan justamente a este hombre que él iba a utilizar su casa, a utilizar su lugar para compartir la cena con los discípulos. Tenemos que entender que la cena del Señor es un momento para los íntimos del Señor. Vos y yo, si estamos en Cristo, somos íntimos del Maestro y Él anhela, Él desea que cada vez que la cena del Señor va a ser compartida, podamos estar presentes vos y yo ahí. Es un momento para la intimidad. El Señor nos invita, como ocurrió en el día de ayer, día sábado, nos invita una y otra vez a que cuando la mesa está servida nosotros podamos sentarnos allí. Y alguno dirá, bueno, pero quizás mi vida no está en condiciones, o no estoy en condiciones, o no estará en condiciones, pero quiero decirte algo. Lo importante es que vos y yo entendamos que cuando el Señor nos invita, Él sabe cuál es la condición de nuestra vida y de nuestro corazón. Lo que Él quiere es que primero nos sentemos a la mesa y compartamos lo que Él sirve. Después, en todo caso, hablaremos de lo que tengamos pendiente con Él. Pero no podemos darnos el lujo, entre comillas, de rechazar la invitación del Maestro a sentarnos a su mesa. Es un momento para la intimidad. En ese momento de intimidad, en esa cena previa a la cruz, no debemos perder de vista que allí estaban Pedro, que era uno de los que iba a traicionar, que iba a negar al Señor, y Judas, que era quien ya había concertado la entrega del Maestro, ya había recibido el dinero a cambio de entregar a su Maestro. Así que esto tiene que servirnos para no quedarnos fuera de la mesa. Cada vez que el Señor prepara la mesa es porque Él desea que nos sentemos allí. Después, insisto, arreglaremos las cuentas, las cosas que estén allí pendientes con Él, pero cuando el Señor tiende la mesa, cuando el Señor pone el pan y pone el vino, es importante, mis queridos, que nosotros estemos allí sentados junto a Él. En ese momento de intimidad el Señor hablará al corazón y nos revelará
lo que piensa respecto de lo que viene, sus planes para lo que vendrá. Así que es importante que entendamos esto. No es algo que debemos perdernos. Cada vez que el Señor nos invita a su mesa, tenemos que sentarnos. Lo segundo que compartimos también es que Jesús, dice el texto, tomó el pan y lo partió. Pero el cuerpo no solamente fue partido, sino que además fue compartido. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque partir es una cosa. Compartir es darle a otro lo que tengo para que también esa persona disfrute conmigo. Jesús no solo les mostró lo importante de partir el pan, no solo Él estaba mostrándoles a sus 12 lo que iba a acontecer con su cuerpo, sino que además les demostró lo que debían hacer con ese cuerpo. Mis queridos, cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, el pan, que es el cuerpo de Cristo, es partido, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino que además lo tenemos que compartir. Cada vez que la cena del Señor es compartida en la iglesia, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Es decirle al enemigo que aunque él tuvo la intención de fragmentar y dividir el cuerpo, Cristo, al tomarlo, al partirlo, al bendecirlo y al compartirlo, lo que hizo fue multiplicarlo. El cuerpo de Cristo no se divide, se multiplica. Bajo la bendición de Dios, el cuerpo de Cristo es multiplicado. Qué casualidad, entre comillas, que nosotros este año, como congregación, estemos hablando de multiplicación. El cuerpo de Cristo no fue pensado para la división. Eso es netamente diabólico. El cuerpo de Cristo no fue pensado para la división. De hecho, cuando el cuerpo de Cristo se divide, ese cuerpo de Cristo no está nunca estará bajo la bendición de Dios. Mucho cuidado con ser parte de aquello que Dios no consideró como parte de su plan. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió. Al compartirlo no se dividió, se multiplicó. Mucho cuidado con esto. Esto es importante porque a veces nosotros pensamos que Dios bendice la división. Dios no bendice nunca la división. Lo que Dios bendice se multiplica. Dios no bendice para que algo se divida o para que algo se fragmente. Lo que Dios bendice se multiplica siempre. Y esto me hace acordar a la historia de los 5 panes y los 2 peces. Jesús realizó un acto muy parecido. Cuando Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 peces, lo primero que hace es levanta sus ojos al cielo, bendice esos elementos y luego los reparte. Por eso vino la multiplicación. Este es el principio. Lo que pongo en las manos de Dios es lo que se multiplica. Bajo la bendición de Dios es lo que se multiplica. No se divide, no se fragmenta, se multiplica. Cuando Jesús bendice algo, bendice en este caso el pan, su cuerpo, lo parte, luego lo comparte y ahí es donde se provoca el milagro de la multiplicación. Es exactamente lo mismo que hizo con los 5 panes y los 2 peces. ¿Sí? Espero que me puedas estar entendiendo este principio porque es fundamental. Dios no bendice para que algo se divida. Dios, cuando bendice, eso que Dios bendice se multiplica. El cuerpo de Cristo nunca se dividió, se multiplicó. El cuerpo de Cristo, mis queridos, no fue pensado nunca para la división, no fue dividido nunca, ni fue pensado para la división. Fue pensado y bendecido para la multiplicación. Por eso nosotros como iglesia, insisto, casualidad, este año estamos hablando de que este cuerpo de Cristo llamado comunidad de fe más alto se va a multiplicar. Y yo lo creo así. Lo tercero que veíamos es la sangre. Sangre, el líquido de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos, beban de mi sangre todos. Y me quedé pensando en esa palabrita, todos.
Ahora, ¿por qué? Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. En la sangre está la vida del ser humano. Un cuerpo puede estar completito, no faltarle ninguno de sus miembros, pero si no tiene sangre, ese cuerpo está literalmente muerto. ¿Por qué? Porque la sangre es la encargada de hacer que todos los miembros de ese cuerpo funcionen como corresponde. Es la encargada de proveer la vida a ese cuerpo. De hecho, cuando Cristo muere es porque hasta la última gota de su sangre fue literalmente derramada. Es ahí cuando se provoca la muerte de Cristo, no antes, no antes. Mis queridos, la sangre de Jesús es la que tiene la capacidad de proveerle vida al cuerpo, a su cuerpo, que es la iglesia. La sangre, sangre natural que corre por nuestras venas, no solamente nos provee de vida, nos da la vida, sino que además le provee oxígeno al cerebro, produce oxígeno en el cerebro, es la que permite que todas las funciones del cuerpo puedan desarrollarse con naturalidad y normalidad, es la que además permite que ese cuerpo pueda reproducirse. Y esto mismo, esta misma figura, tenemos que llevarla al cuerpo de Cristo. Por eso era importante que todos los que estaban allí con Jesús tomaran de su sangre, bebieran de su sangre. ¿Por qué? Porque al beber de su sangre, todos los miembros del cuerpo iban a estar saludables, listos para la reproducción y multiplicación, iban a funcionar espontánea y naturalmente cada uno de acuerdo a su función. Esto es tremendo y es necesario y es vital para el cuerpo de Cristo que lo podamos entender de esa manera. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona o de la persona. La sangre de Cristo, mis queridos, fluyendo en su cuerpo, que es la iglesia, es lo que produce la vida de la misma. La sangre de Cristo debe fluir por el cuerpo que es la iglesia, para que esa iglesia sea una iglesia viva. Cuando un cuerpo está sin sangre, está literalmente muerto. Literalmente muerto. La sangre provee al cuerpo la posibilidad de desarrollarse normalmente y naturalmente y a su vez poder reproducirse. Hoy es necesario que cada uno de nosotros, cada vez que participemos de la mesa del Señor, bebamos la sangre del Señor, entendiendo que esa sangre nos provee de vida y hace que el cuerpo esté fortalecido, esté vitalmente saludable y a la vez le permite poder reproducirse. Esto es muy fuerte y yo espero que cada uno de nosotros lo pueda entender. Jesús mismo, para terminar, dijo que por medio de la sangre se establecía un nuevo pacto. A partir del derramamiento de la sangre de Cristo se establece el nuevo pacto. Podemos afirmar entonces que Mateo tiene 26, 27 capítulos que forman parte todavía del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 27, capítulo 28, no recuerdo bien ahora, pero a ver, vamos a buscarlo acá. Recién en el capítulo 27, finalizando el capítulo 27, es que se habla de que la redención quedó consumada. Jesús derramó su sangre, murió, y a partir de que muere y luego resucita, Mateo 28, es que queda establecido el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. ¿Qué significa esto entonces? Que por medio de la sangre de Jesús nosotros tenemos vida, tenemos el perdón de nuestros pecados. Esa sangre nos libra, rompe con toda maldición que pesaba sobre nuestra vida y nos libra de toda condenación de muerte eterna que merecíamos a causa del pecado. 4 cosas muy, muy fuertes. Gracias a que Jesús pagó el precio, nosotros tenemos vida, tenemos perdón de nuestros pecados,
Somos librados de toda maldición que pesaba sobre nuestra vida y somos librados de la condenación de muerte eterna. Termino diciendo lo siguiente. A Jesús no lo mataron, Él se entregó. A Jesús no lo condenaron, Él se hizo culpable por amor. A Jesús no le quitaron absolutamente nada, porque solo pueden quitarte aquello que consideras tuyo o propio. Y Jesús nunca consideró siquiera el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Queridos hermanos, dice la Biblia que lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Y Jesús sembró un cuerpo, su propio cuerpo físico, para hoy cosechar un cuerpo espiritual, su cuerpo llamado Iglesia. Estos son los principios que compartimos en la jornada de Semana Santa, en la Santa Cena de Semana Santa, con todos los hermanos, y queríamos que aquellos que no pudieron estar también puedan recibir esta misma palabra. Yo te bendigo, Iglesia. La sangre de Cristo nos cubre, nos bendice, nos redime de toda maldición, nos libra de la condenación eterna. Celebremos que nuestro Señor entregó su cuerpo, sacrificó su vida, se ofreció voluntariamente para ir en lugar nuestro y que nosotros pudiésemos por medio de su sacrificio obtener una esperanza eterna. Vivimos porque Él vive. Somos salvos porque Él nos salvó. Nunca perdamos de vista que se trata de Él y no de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús.